presentación de la sesión de laboratorio correspondiente al editor de ontologías Protege. La idea de este editor es que se pueda utilizar para poder editar las ontologías que corresponden a la práctica. Protege es un editor creado por la Universidad de Stanford que permite de una manera más o menos visual hacer sencilla el desarrollo y el trabajo sobre ontologías. Vamos a trabajar sobre la versión Protege 5. En el laboratorio encontraréis varias versiones de Protege. Podéis usar la 5, podéis usar la 4 porque es más o menos idéntica. La 3 no la podéis usar porque no os permitirá generar las ontologías en el formato que necesitáis. Vale. Protege es una herramienta que básicamente se utiliza para desarrollar ontologías y estas ontologías se pueden utilizar en diferentes aplicaciones. Nosotros la vamos a utilizar para servicios, para poder formalizar todo el conocimiento que utilizaremos, pero se puede utilizar para otras aplicaciones y digamos que básicamente está orientada para hacer desarrollo de ontologías que al final acabarán implementadas para la web semántica o elementos parecidos. Vale, como en cualquier ontología, tal como hemos visto en la metodología que vimos en clase, tenemos que crear una jerarquía para definir cuáles son las clases que hay, qué relación hay entre ellas, cuál es la relación de especialización, generalización que tenemos, luego los atributos o los slots, y luego finalmente pasaremos a trabajar con las instancias. Iremos creando las instancias que sean necesarias para después tenerlas en ontología. El lenguaje que utilizaremos al final, cuando transportemos las ontologías a la práctica, será el OWL que veremos en una siguiente sesión de teoría. Vale, cuando ponemos en marcha Protege, nos aparece directamente esta ventana donde tenemos que definir cuál es la ontología que queremos crear. Podéis ver aquí, básicamente, que podemos indicar cuál es el IRI que va a tener la ontología. El IRI simplemente es el identificador único que tiene la ontología. Se supone que las ontologías, como son para la web semántica, estarán publicadas en algún sitio de manera que cualquier aplicación pueda bajárselas y ver exactamente cuál es su contenido. De manera que nosotros podamos utilizarlos en cualquier aplicación si tenemos, digamos, que no podemos tenerla directamente en nuestro código. Vale, aquí en esta valle podemos documentar, podemos importar otras ontologías. Una ontología puede estar formada por los conceptos que nosotros creemos y otros conceptos que podamos querer introducir. Pueden estar creados por otras personas en otras ontologías. Entonces podríamos indicar lo que queremos que se sepa de nuestra ontología y otras ontologías que hemos utilizado para desarrollar la nuestra. Básicamente, digamos que lo único que tenemos que indicar, si no queremos importar ninguna ontología, es cómo se llama ontología, darle un URI. En este caso, digamos que el URI no va a ser importante porque no acabaremos publicándola, simplemente es para que la ontología tenga una dirección a partir de la cual se creen todos los conceptos y que esa dirección permita que sea un identificador único que después no coincida con otros conceptos que han podido ser creados por otras ontologías y nuestra documentación. Es importante que nosotros documentemos las cosas porque si creamos ontologías, la idea es que las puedan utilizar otras personas, por lo tanto, si las documentamos, obviamente nos va a ser más sencillo que se puedan utilizar, al menos sabremos de qué van y qué es lo que incluye. Vale, empezaremos por las diferentes. La herramienta tiene una serie de pestañas. Las pestañas siguen más o menos la metodología que habremos explicado en clase y empezaremos básicamente por la creación de la jerarquía que corresponde a las clases que tenemos en nuestra ontología. Vale, en la pestaña de las clases nos encontramos con estos elementos. Básicamente tenemos una parte de la ventana donde podemos ir creando nuestra jerarquía. Aquí tenemos una serie de botones y le damos al elemento thing. El thing básicamente es el elemento que está en el top de la jerarquía, igual que digamos, en todos los lenguajes que trabajan en orientación a objetos o en los lenguajes digamos, que vienen de las ontologías. Tenemos siempre un objeto, una clase que va a ser la que es la cima de toda la ontología, de la que van a heredar todos los objetos o todas las clases que creemos. Vale, aquí simplemente si le damos al thing nos activará la posibilidad de crear nuevas subclases. Cada subclase obviamente podrá tener sus subclases. Podremos crear varias a la vez. Tenemos una opción que nos permite crear varios hermanos de una jerarquía a la vez y luego también podremos eliminar los objetos si queremos. Si no hemos equivocado, pues podemos eliminar las clases que queramos. Vale, como he comentado, pues todo cuelga de la clase thing. El OWL viene del lenguaje que nosotros utilizaremos para describir las ontologías de la web semántica, que lo veremos en una de las clases de teoría. Igual que todos los elementos que podemos utilizar dentro de las ontologías, podemos documentarlo. RDFS también son todos los lenguajes que utilizamos para la web semántica, podemos comentarlos y obviamente pues
como os acabo de decir, podemos ir comentando todas las cosas que hagamos porque después nos va a ser más sencillo el poder saber qué es lo que hacemos y poder que otras personas puedan utilizar esta ontología. En este caso pues hemos creado simplemente una clase de tipo animal, como podría ser cualquier tipo de clase que quisiéramos, y pues eso, comentamos y indicamos pues en este caso pues el objeto que está en la clase, que los objetos que va a tener esta clase corresponden a la clase animal. Aquí hay toda una serie de propiedades que pueden tener las clases, de momento los ignoraremos porque luego no los utilizaremos, en la práctica. Así que bueno, existen, podemos definir pues toda una serie de propiedades que pueden tener las clases, pero bueno, no nos van a servir porque eso no lo vamos a utilizar en la práctica. Vale, si queremos crear pues otra nueva clase, simplemente le damos al botón que nos permite crear una nueva clase, vamos a dar aquí un nombre, el nombre obviamente no puede repetirse dentro de la ontología, cada clase tiene que tener un nombre diferente y eso nos va a crear una URI que va a tener como base la URI que le hemos dado a ontología. Cuando queremos documentar, pues podemos utilizar también el comentario, indicando pues, qué es lo que significa, y aquí podemos añadir también toda una serie de elementos adicionales de documentación. En principio pues utilizaremos básicamente el comentario, pero bueno, podremos utilizar otros elementos que como veis pues permiten definir cosas específicas como documentación de la ontología. Vale, una vez tengamos creado nuestra jerarquía, digamos que es por lo primero que empezaremos para hacer el desarrollo de toda la ontología, podemos indicar cuáles son los atributos que tiene cada una de las clases y que obviamente define la semántica que corresponde a los objetos que estamos utilizando. Vale, en este caso, si os recordáis, cuando desarrollamos ontologías definiremos, digamos, básicamente dos elementos, lo que serían propiedades y los que serían relaciones. En este caso, el lenguaje de la web semántica, el lenguaje que vamos a utilizar, básicamente distingue propiedades y relaciones a partir de dos elementos. Por un lado serían los object properties, los object properties se corresponderían con relaciones, en este caso solo podemos utilizar object properties para relacionar objetos que nosotros hayamos creado en ontología o clases que nosotros hayamos definido en la jerarquía, y luego tenemos data properties que corresponden básicamente a atributos. En el lenguaje web semántica podemos utilizar una serie de tipos que ya están predefinidos. En este caso está en un sublenguaje de XML que se llama XML Schema, que define todos los tipos de datos que se pueden utilizar en documentos XML y particularmente el lenguaje de la web semántica que estamos utilizando. En este caso nos permitirá, cuando creamos los tipos, elegir alguno de los que hay definidos. Básicamente los que hay definidos son los que conocemos en cualquier lenguaje de programación, además de toda una serie de otros tipos específicos que podemos utilizar. Vale, igual que para las clases, definiremos pues, cuál es el nombre que nosotros elegimos, podemos documentarlo y básicamente si estamos definiendo una data property, estaremos definiendo cuál es el tipo primitivo que corresponda, y si definimos un object property, tendremos que indicar cuál es el rango al que tiene la relación. Básicamente, pues eso, de qué clase a qué clase estamos relacionando. Aparte de eso, podemos también definir toda una serie de características, igual que podríamos haber definido en las clases, como por ejemplo si la relación es transitiva, simétrica o si es funcional, o cuál es el nombre que tiene la relación inversa. Como os digo, como tampoco lo vamos a utilizar en la práctica, para eso nos haría falta pues, un razonador, y no vamos a utilizar ningún tipo de razonador en la práctica para ejecutar la ontología. Pues bueno, podemos definirlo si queremos para tenerlo documentado, pero al final no lo utilizaremos o no se utilizará en la práctica. Esta es la ventana que corresponde a las object properties, es muy similar a las de las clases. Podemos ir creando propiedades, podemos crear subpropiedades si nos hace falta. En este caso, digamos que seguramente no será necesario crear subpropiedades, pero podríamos crear a partir de una propiedad otras propiedades, añadiendo una serie de restricciones específicas que distinguieran pues, diferentes especificaciones de una propiedad, y podemos crearlas todas juntas, digamos varias propiedades a la vez, o podemos pues eso, eliminarlas igual que tenemos en la otra. La ventana es muy parecida. Igual que antes podemos añadir una documentación, añadir las diferentes propiedades que hemos comentado antes. Que podemos ver, primero crearíamos la relación, anotaríamos en la relación con la información que correspondiera. Si quisiéramos podríamos añadir alguna de estas propiedades que nos permite el lenguaje, y luego podemos identificar cuál es el dominio, cuál es el rango de la relación, básicamente de qué clase a qué clase permitimos que la relación aparezca. Cuando le damos a la elección del dominio de rango, nos aparece esta ventanita donde tenemos básicamente las clases que tenemos en nuestra ontología, y podemos elegir en este caso pues cuál es el dominio, cuál es el rango que queremos utilizar. Vale, cuando queremos definir una type property, pues como igual que antes, en este caso la única diferencia es que en lugar de tener
relaciones que van desde objetos de nuestra ontología a objetos de una ontología, tenemos relaciones que van desde objetos de una ontología al tipo, a los tipos básicos que permite XML Data Type. Se pueden tratar, digamos, como si fueran otras clases, en este caso ya predefinidas en nuestro sistema. Igual que antes podemos crear los nombres de las propiedades, podemos crear varias a la vez, podemos especializarlas si queremos, podemos anotarlas, en este caso podemos indicar si la relación es funcional, el tipo de datos es funcional o no. Eso querría decir básicamente que hay una función que a partir de la información que tiene el objeto de la clase podemos calcular su valor. En este caso ninguna de las propiedades que tengáis seguramente será funcional, y podemos indicar cuál es el rango, básicamente cuáles son los objetos que permiten tenerlo. Vale, una cosa que tenemos que notar es que cuando nosotros creamos las propiedades y las relaciones, pues básicamente si tenemos una propiedad, una relación que puede incluir varias clases en el dominio, varias clases en el rango, pues podemos aquí definirlas. Y simplemente pues tendremos clases que compartan la misma propiedad o la misma relación. Eso no es un problema. Pues como antes, creamos la propiedad si queremos, la documentamos para saber exactamente qué es lo que significa y acabamos definiendo cuál es el rango que corresponde a la propiedad. Dentro de los rangos podemos simplemente elegir alguno de estos posibles tipos. Veréis que pues aparecen muchos tipos que son bastante especializados. Los hay que básicamente son los normales que encontraríamos en cualquier lenguaje de programación. Elegimos que sea adecuado para representarlo y con eso ya tenemos definida la propiedad. Vale, una vez tenemos las clases, la jerarquía de las clases, tenemos las propiedades, tenemos las relaciones definidas, podemos crear dentro del propio Protege las instancias que corresponden a nuestro problema. En este caso, luego comentaremos que podemos crearlas nosotros a mano dentro de Protege, o si queremos, dependiendo de cuál sea la cantidad de instancias que queramos crear, podemos crear básicamente un programa que genere, en este caso WL, que genere instancias. La podríamos hacer al azar o podríamos pues crear un programa que nos pidiera información y nosotros la podríamos ir introduciendo dentro de un fichero en el lenguaje WL. Vale, esta ventana nos permite crear instancias. Básicamente nosotros elegimos la clase de la que queremos crear instancias. Aquí tenemos en esta parte de la ventana pues una opción que nos permite crear y destruir instancias. Y una vez hemos creado las instancias, aquí nos aparecerán las posibles propiedades que podemos tener, propiedades o relaciones que podemos tener para las instancias que creemos, que corresponderán a las que tenga la clase que hayamos elegido para la instancia, y simplemente pues podemos indicar aquí, dependiendo de la propiedad, pues cuál es el valor que corresponde a la propiedad o cuáles son, por ejemplo, las instancias que corresponden al dominio y al rango de las instancias concretas que hayamos elegido. Y aquí básicamente estamos creando los valores específicos que corresponderían a elementos del problema que queremos representar en este caso. Podemos crear instancias, también podemos anotarlas si queremos. Podría tener sentido anotar las instancias si fueran instancias que, por ejemplo, fueran propias de la ontología y que no creáramos para el problema específico, pero obviamente si creamos miles de instancias no tiene mucho sentido el documentarlas, o bueno, podríamos documentarlas, pero bueno, no sería práctico hacerlas una por una. Aquí básicamente tenemos el tipo de la instancia, la clase a la que pertenece y las propiedades que hayamos nosotros elegido tener, y si es una relación, pues aquí indicaríamos cuál es el objeto con el que está relacionado mediante esta relación, esta instancia, y para las propiedades podríamos básicamente elegir, dependiendo del tipo que tenga la propiedad, podríamos elegir cuál es el valor correspondiente. Aquí, por ejemplo, tenemos un tipo nombre, que sería un string, pues aquí pondríamos, le diéramos doble clic aquí a la propiedad, nos permitiría poner cuál es el nombre que corresponde en este caso, al gato, que es lo que estamos definiendo. Si fuera una propiedad que fuera un número entero, pues podríamos el entero o cualquier, digamos, tipo que correspondiera a nuestra instancia. Vale, con eso ya tendríamos, digamos, definida la ontología. Básicamente tenemos que definir cuál es el conocimiento que tenemos. Obviamente, lo primero es mejor hacerlo en papel. Una vez tengamos el papel, podemos ir al Protege y ir definiendo las cosas. Primero, pues definiríamos la ontología con su jerarquía, las diferentes clases, después las propiedades, las relaciones, y si nos hace falta podríamos crear las instancias. Eso después lo podemos transportar a WL y después utilizarlo como parte de nuestra representación. Vale, si queremos visualizar lo que tenemos en nuestra ontología, tenemos diferentes plugins que nos permite Protege para visualizar. Básicamente tenéis dos que os pueden ser útiles. En este caso pues serían el WLViz, que permite básicamente mirar la jerarquía, y el Autograph, que es un poco más dinámico, permite jugar un poco con
con la ontología y ver algunas cosas más, básicamente relaciones que no tienen por qué ser las jerárquicas en nuestra ontología. Esto es lo que veríamos, por ejemplo, con WLEVIZ. Podemos darle clic a cualquier elemento de la ontología y nos va a enseñar pues, una serie de subniveles que corresponden a nuestra ontología. Aquí podemos elegir cómo queremos la disposición de la ontología, si vertical o horizontal, y podemos elegir ampliarla, reducirla, podemos también cambiar alguna propiedad de nuestra visualización y después podemos exportar si queremos una imagen, si después queremos, por ejemplo, utilizarla en la documentación. Y con el otro elemento de visualización, aquí tenemos básicamente lo mismo y aquí, como os digo, podemos ver alguna cosa más que simplemente las relaciones jerárquicas. Nos aparecen las relaciones jerárquicas, como por ejemplo bueno, estas flechas que aparecen aquí en azul, pero también podemos permitir, aquí lo podemos configurar, diferentes colores o diferentes formas de visualización, podemos configurar para que se vean las relaciones que nosotros hayamos establecido, ¿no? Por ejemplo, pues una relación entre animal y persona, si no recuerdo mal, la habíamos definido por ser mascota de, por ejemplo, la relación de instancia de, pues tenemos una instancia que es Félix, que es una instancia de gato, tenemos también a Pepe, que es una instancia de persona, y aquí nos aparecería la realización de esta relación que tenemos aquí, el ser mascota de, entre Félix y Pepe. Obviamente, si tenemos aquí una ontología con cientos de conceptos y miles de instancias, pues nos va a ser bastante poco práctico para visualizarlo, pero si queremos podemos restringir cuánto queremos visualizar de la ontología y bueno, pues visualizar solamente lo que nos apetezca. Con esto podemos también cambiar la disposición en la que se muestran las cosas. Podemos, digamos, reorganizar la ontología aquí a mano, moviendo las diferentes cajitas de conceptos, o podemos hacer que nos aparezca, bueno, pues en diferentes formas. Básicamente es un grafo que podemos reorganizar como queramos, en horizontal, en vertical, o en esta forma más o menos pues, aleatoria, o dependiendo de la forma que tenga la ontología y las relaciones que haya, podemos simplemente organizar el grafo para que salga más o menos legible. Vale, aparte de la aplicación de escritorio que tenéis, el Protege, podemos también utilizar otra herramienta web que también nos provee la gente de Stanford, en la que podemos también desarrollar ontologías. En este caso, la herramienta se llama, bueno, está en esta dirección de aquí, en Web Protege Stanford Edu. Nos tenemos que dar de alta. Las ontologías, digamos que las podemos desarrollar, un usuario puede desarrollar la ontología y dar permiso a otros para que puedan acceder y puedan tocar la ontología, de manera que uno puede, digamos, trabajar más o menos de manera colaborativa. No tiene, digamos, todas las facilidades que da la herramienta de escritorio. Digamos, la herramienta de escritorio da muchísimas más cosas de las que podemos hacer, pero bueno, digamos, para hacer un borrador básico de la ontología o para trabajar más o menos de manera colaborativa con la ontología, digamos, inicial que nosotros queremos, podemos utilizar el Web Protege para trabajar. Básicamente se basa en las mismas pestañas que tenemos en la aplicación de escritorio. No permite los plugins adicionales, pero digamos las pestañas para crear la ontología las tenemos. Podemos tener pues eso, clases, propiedades, instancias, que básicamente es lo que nosotros necesitamos. Vale, como os digo, hay que registrarse. Básicamente te vas a la web, creas un usuario, eso te da un password, ya puedes acceder y a partir de ahí pues puedes crear ontologías y una vez tengas las ontologías creadas puedes compartirlas con otros usuarios. Vamos a ver si podemos visualizar la ventana que corresponde al navegador. Aquí lo tenemos. Vale, aquí tenemos el navegador. Vale, sobre la ventana del navegador podemos ir. Esto sería el home, lo que veríamos cuando nosotros hubiéramos creado una cuenta. Veríamos pues la opción de crear proyecto, luego queremos ver las que son nuestras, las que se han compartido con nosotros. Y bueno, podemos crear básicamente una ontología. Esta ontología, pues cuando queremos sea nuestra, como os digo, podemos después compartirla con otros usuarios. Cada un miembro del grupo puede crear un usuario y simplemente uno crea la ontología y los demás pues pueden verla cuando la compartan. Vale, una vez tengamos creado una ontología, digamos, vacía, podemos entrar y simplemente pues, nos aparecerá algo similar a lo que tenemos en la aplicación de escritorio de Protege. Podemos crear la ontología. Cada vez que creamos una clase, pues obviamente tenemos un poco la misma información que tenemos en la aplicación de escritorio. Podemos pues eso, darle una URI, darle una anotación que nos permita saber qué es lo que significa, ¿no? Documentarla básicamente. Podemos crear, destruir y podemos trabajar un poco con las diferentes opciones.
Esto de aquí nos permite, por ejemplo, visualizar gráficamente la ontología. No, digamos, permite mucho más que ver el grafo de la ontología, pero bueno, con eso podemos darnos cierta idea de cómo es nuestra jerarquía. Vale, luego tenemos la parte de propiedades. Parte de propiedades, podemos crear pues, los tipos de propiedades que hemos comentado. Object properties, data properties, también una parte de notaciones, pero bueno, esa parte de notaciones no la utilizamos. Igual que antes, pues podemos crear las propiedades, anotarlas, y bueno, si queremos también podemos crear subpropiedades, igual que en la aplicación de escritorio. Vale, luego tenemos la parte de individuos, donde podemos crear las instancias. Simplemente para todas las clases que tenemos, pues nos va a permitir crear una instancia. Si nosotros le decimos que queremos crear una instancia, pues bueno, simplemente podemos decidir pues, de qué parte de la jerarquía queremos crear la instancia. A partir de aquí nos va a permitir pues, crear nuevas instancias que podemos también anotar si queremos. En la parte de instancias, seguramente es mucho más práctico utilizarlo desde la aplicación de escritorio. Una vez tengáis la ontología, simplemente podéis bajar la ontología y si queréis introducir individuos a mano podéis hacerlo sobre el fichero de Protege en la aplicación de escritorio. Para que aparecería la parte de comentarios, básicamente nos permite ver los diferentes comentarios que tenemos para las instancias que hemos creado y para las clases que hemos creado. Podemos ver también un poco cuál es la historia del trabajo que hemos hecho sobre la ontología, que nos aparece básicamente la historia de lo que se ha ido creando a la hora de crear las clases. Vale, esta es una historia más, digamos, detallada de las cosas que se han ido haciendo sobre todos los elementos de la ontología. Vale, esto cerraría la parte de Protege. Luego podemos ver alguna cosa más de cómo crear la documentación, cómo generar documentación a partir de otras herramientas que también tenéis disponibles. Aparte de generar documentación con Protege, que también tenéis unas opciones de menú que os permiten generar documentos HTML con la documentación de Protege. Podéis utilizar otras herramientas que tenéis a vuestra disposición que os comenta la documentación de la práctica. Si, por ejemplo, vais al código de GitHub que tenéis ejemplos de ontologías que podéis probar para ver cómo funcionan estas herramientas. Veis, por ejemplo, dentro del directorio de ontologías tenéis pequeñas ontologías, unas cuantas ontologías para que veáis un poco cómo son y las podéis utilizar también si queréis dentro de la práctica. Tenéis un pequeño readme que os explica qué ontologías son. Entre ellas tenéis la de FIPACL. Si recordáis, en la parte de comunicación explicamos que íbamos a utilizar FIPACL para la comunicación entre agentes. Sí, tenéis una pequeña ontología que describe cuáles son los términos que hay y los elementos que se pueden utilizar. Básicamente, los mensajes que después utilizaréis en las performativas que están descritas en esta ontología. Podemos, por ejemplo, utilizar el punto docs para generar la documentación de FIPA ACLWL. Veréis que os aparecerán varias opciones de menú. La primera genera una documentación HTML en una sola página, básicamente que después podéis utilizar para ponerla en la documentación. Y luego, si queréis compartir entre vosotros o utilizar una documentación para tener una referencia, tenéis una versión multipágina que puede distribuir la información entre muchas páginas para que sea un poco más sencillo encontrar y utilizarla. También es capaz de generar Markdown, que es otro lenguaje de marcado que se puede utilizar para generar otro tipo de documentos y podéis transformar en lugar de HTML el Markdown que genera. Y luego tenéis una pequeña salida que da una página de web gráfica donde aparece la ontología, aparece el grafo de la ontología. Por ejemplo, podemos ver cuál es la salida que genera. Si nos vamos cuando generéis la documentación, os abrirá el navegador y os llevará a la página donde está. Esta primera de aquí es la página HTML que tiene toda la documentación. Veréis pues que si está documentada la ontología, en cada uno de los términos os aparecerá en tanto los conceptos como las propiedades como las relaciones, os aparecerá toda la información, ¿no? Aquí nos aparece pues cómo se llama el grafo, la URL que tiene, la documentación que tiene la ontología, básicamente. Obviamente, si se pone esta información, pues aparecerá, si no, no aparecerá nada. La lista de términos que tiene la ontología, básicamente dividida en las clases, las propiedades y las relaciones.
digamos, en la página es navegable, podéis ir cada una de ellas directamente, o si no podéis, bueno, pues ver un poco pues eso, qué es lo que genera, ¿no? Aparece un apartado de clases, donde aparece, bueno, pues la parte específica del término que tengamos, cuál es el padre de esa clase, las diferentes características que tiene, los atributos que tiene definidos y sus relaciones, y luego, bueno, una definición en este caso Turtle, en WL, la versión de Turtle de WL, que hablaremos, de esto hablaremos en la parte de lenguaje de la web semántica, o la descripción de cómo es el término. Si vais bajando, bueno, pues veréis que aparecen las clases, después las propiedades, también con sus características, ¿no? Y está todo enlazado si queréis, por ejemplo, navegar a través de ello. Vale, la segunda opción, que genera páginas HTML, lo que hace es generar un pequeño site que tiene la información que teníamos en nuestra página distribuida. Y aquí nos aparece en la primera página toda la información de la ontología, la documentación que tenga, un poco de información de qué elementos hay dentro de la ontología, ¿no? Los diferentes las acciones que tiene, las clases que tiene, las propiedades, un poco de estadística. Luego tenemos una parte con todas las entidades, también clasificadas en clases, los conceptos y luego las propiedades, relaciones. Y luego tenemos páginas para cada uno de estos elementos, ¿no? Aquí nos aparece el árbol de la jerarquía de clases. Podemos, pues eso, navegar si queremos ir a la parte específica que corresponde a un término. Igual nos pasa con las propiedades. Las propiedades, pues tenemos todas las propiedades listadas aquí y podemos ir, pues, a mirar en qué punto de la ontología aparece y cuáles son las características que tiene. Y nos aparecen también las definiciones que hay internamente en WL de qué es esa relación. Era una pequeña página con estadísticas, ¿no? Nos aparece, pues, un poco lo que aparece en la primera página, ¿no? Cuáles son el número de clases que hay, el número de propiedades, las que son object properties, las que son data type properties, y un poco, pues eso, las clases, cómo están distribuidas y el número de tripletas que hay. Si generamos el gráfico en S3, bueno, pues nos aparecerá, pues eso, la ontología, el árbol de la ontología, que nos aparece una única página, y bueno, podemos navegar a través de ella, podemos darle clic, nos aparece la definición que nos aparece en las otras páginas. Digamos, desde el punto de vista práctico, esto es menos útil, es más útil, son más útiles las otras dos documentaciones que genera esta herramienta. Tanto la página única, que después podéis estar en un documento, como la otra que os puede servir de referencia, igual que, por ejemplo, pues hay como la documentación de cualquier lenguaje, de cualquier programa, ¿no? Podéis generar, por ejemplo, con Javadoc o cualquier otra herramienta de generación de documentación a partir de los comentarios que hay en un programa. Es básicamente la misma idea. Luego tenéis otra posibilidad, que es utilizar una web en la que podéis cargar la ontología y os sale la representación del grafo. La ventaja de esto es que, bueno, os da una representación gráfica de lo que tiene la ontología, que luego podéis exportar. Si vais a export, pues os permite hacer la exportación, por ejemplo, en SVG, que es un formato gráfico, o si queréis, si hacéis la documentación en TEG, os la puede exportar a TEG. Si no, os puede, digamos, exportar o transformar a otros formatos, pero en este caso ya no serían gráficos, serían para generar el fichero en otro formato. Y aquí, pues, si queréis también trabajar un poco o jugar un poco con la ontología, que permite, pues eso, moverla de un lado para el otro y explorar un poco. Y también nos permite, pues, hacer que el grafo que se vea tenga más cosas, menos cosas, un poco hacer la exploración gráfica de lo que sería el resultado, ¿no? Aparte de eso, si queréis un poco jugar, os permite cargar una serie de ontologías más o menos grandes que permiten, bueno, pues ver un poco más la potencia que tiene esta herramienta. Pero digamos, un poco más para ver otras ontologías y explorarlas. Si tenéis otras ontologías que queréis cargar, pues las podéis cargar y ver el grafo, ¿no? Si, por ejemplo, cargamos esta de aquí, que es Friend of a Friend, que es la ontología que utiliza Facebook para representar las relaciones entre usuarios, bueno, nos aparece aquí un grafo un poco más grande que tiene muchas más cosas. Podemos, pues, ver qué conceptos hay. Ya veréis que tiene, pues eso, muchos conceptos con muchísimos atributos y muchísimos elementos. Digamos, esto es más para visualizar ontologías y un poco ver exactamente qué entidades y qué relaciones hemos ido definiendo. Vale, básicamente esto os podéis utilizar si queréis para generar el grafo de la ontología y después, pues eso, importarlo en un documento, igual que podríais haber utilizado las otras dos herramientas que os había explicado que tiene Protege para visualizar ontologías. Esto es, digamos, un poco más automático y genera gráficos igual un poco más atractivos que los que generan las otras herramientas.